La situación en la decana de América, la verdad que no se pone nada bonito cuando la gente no piensa como la doctora Geri Ramón, ¿no? Ella cambia, es más, ha emitido una resolución rectoral hoy día que está firmada por Geri Gloria Ramón Rufner de Vega como rectora y Elsa Ascensión Marchinares Maecagua como secretaria general. Les leo la parte resolutiva antes de dar pase a nuestro invitado de hoy. Dar por concluida las funciones de Luis Enrique Podestá Gavilano, con código tanto como decano encargado de la Facultad de Medicina, quien ejerció dichas funciones hasta el 17 de junio del 2025, hasta hoy, dándosele las gracias por los servicios prestados. Encargar al decano de la Facultad de Medicina, encargar el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a Manuel Hernán Izaguirre Sotomayor, con código tanto, docente permanente y vicedecano de investigación y posgrado de la citada facultad, a partir del día siguiente de la conclusión de funciones mencionadas en el primer resolutivo, o sea, a partir de mañana. Encargar a la Dirección General de Administración de la Oficina General de Recursos Humanos y a la Facultad de Medicina el cumplimiento de la presente resolución. Ajá. ¿Y qué pasó entonces con el decano electo, el doctor José del Carmen Sara? Vamos a dejar que nos lo cuente él mismo. Doctor José del Carmen, ¿cómo está usted? Bienvenido a Hora 7, gracias por este contacto. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este proceso electoral que fue postergado desde el año anterior, dado que en razón a hechos conocidos fue necesario anular el proceso. Habían habido varias observaciones, irregularidades que incluso fueron observadas por OMPE y que llevó propiamente a la suspensión del proceso y a una nueva programación que prácticamente ha tardado prácticamente 10 meses en ser convocado y que se realizó en primera vuelta el día 27 de mayo. En esa oportunidad fueron electos algunos decanos en primera vuelta, pero alrededor de 10 facultades tuvimos que pasar a una segunda vuelta, habida cuenta que ninguno de los candidatos habían obtenido más del 50%, como lo señala el reglamento, lo cual es totalmente válido, ¿no? En el caso de la Facultad de Medicina, es una facultad bastante numerosa, hay más de 800 docentes y más de 4.000 estudiantes. Me tocó ocupar el primer lugar en esa primera vuelta con un 39% de los votos ponderados y la diferencia, y el segundo lugar obtuvo un 33%. Habida cuenta que han habido 2 candidatos más que quedaron en tercer y en cuarto lugar. Entonces, en esas condiciones pasamos los 2 primeros a la segunda vuelta, la cual se realizó el día 11 de junio. Los resultados de esta segunda vuelta fueron sin duda bastante apretados. Se produjo una alianza entre los candidatos que quedaron en el segundo y el tercer lugar, lo cual de alguna manera llamaba la atención, puesto que el segundo lugar, digamos, planteaba una representación de la institucionalidad, digamos, oficial de la facultad, y el tercer lugar se presentaba como más bien una opción de cambio distinta, ¿no? Coincidente teóricamente con la opción que nosotros hemos venido impulsando. Y es así que los resultados llevaron, si bien es cierto, en el caso de los estudiantes la diferencia siempre ha sido bastante marcada. Por ejemplo, en la primera vuelta nosotros tuvimos 1.700 votos de estudiantes y prácticamente el segundo lugar obtuvo 655 votos, ¿no? Y el tercero 500, en fin, una diferencia bastante marcada. Y en esa segunda vuelta, en el grupo de estudiantes nosotros obtuvimos 1.988 votos y
el candidato de la lista 4, 1.081 votos. O sea, prácticamente más de 1.000 votos de diferencia nos ponían en ventaja. Pero docentes, ciertamente, la diferencia fue inversa. El doctor Hernán Vildósola, obtuvo 390 votos y nosotros 291. Es decir, casi 99 votos en realidad de diferencia entre una y otra lista. Que esto, llevado a votos ponderados, nos daban, y esta es la información que OMPE colocó en las actas que fueron suscritas por el comité electoral, como ganador a mi persona, José del Carmen, con un 50.079, o sea, 0.8 prácticamente coordinaba el acta de OMPE, y el segundo lugar, el doctor Vildósola, con 49.9%. Entonces, y ese fue el resultado que se mantuvo, con el cual ya se me consideraba como decano electo. El cronograma electoral marcaba una fecha para presentar recursos de nulidad. La fecha era el día 12. Hasta las 4 de la tarde se nos informó que no se había presentado ningún recurso de nulidad. Después se ha señalado que sí se ha presentado. En realidad, esa información justamente la estamos solicitando formalmente para que nos la aclaren. En todo caso, esto esperamos tener esa información más claramente. Pero lo que sí tenemos perfectamente claro es que el día 13, es decir, que era el último día para la resolución de las nulidades, a las 4:30, 5 más o menos de la tarde, recibimos la invitación formal del comité electoral para, asistir a la ceremonia que fue el día de ayer para la entrega de credenciales como decano de la facultad. Esa, invitación la tengo y es evidentemente algo tangible que marca que algo pasó. Posteriormente hemos recabado información que también la estamos solicitando de manera formal y nos dijeron de que efectivamente no nos confirman que haya habido alguna solicitud de nulidad, pero viendo la resolución que sí es pública, que es la que salió cerca de la medianoche del día 13, esta nulidad habría sido planteada de oficio por el comité electoral. Es así como lo plantean ellos. Y la información que hemos recabado es que efectivamente esa, propuesta fue vista al mediodía y luego de varias horas de deliberación en una sesión presencial, esta propuesta fue rechazada por 3 contra 2 miembros del comité electoral. Y por tanto, se entiende por qué a cerca de 4:30 o 5 de la tarde me llega la invitación para ir a recoger las credenciales. Grande fue mi sorpresa cuando a medianoche me informan de que ha salido publicada en la web precisamente una resolución que declaraba la nulidad, y al leerla se señala, tal como era la información previa, que estaba planteada de oficio, y ponen como causal el hecho de que habían recibido denuncias, refieren ellas documentadas, de 2 docentes y 8 estudiantes que, habrían señalado ante el comité, incluso lo dice en la propia resolución, entre el día 11 y el día 13, es decir, el día 13 ya están fuera de las fechas de recepción de recursos que pudieran llevar a una nulidad, en el cual, analizadas, ellos señalaban que eso ameritaba una investigación, pero por más que se señala que se requiere una investigación, las dan por aceptadas. Es más, incorporan un elemento, yo diría temerario, por esto que incorporan el elemento de que esos votos habrían sido suplantados, ¿no? Cosa que en una elección virtual es muy difícil de plantear. Nosotros hemos solicitado a OMPE se nos brinde una información al respecto, habida cuenta pues que ciertamente este señalamiento
nos parece mínimamente temerario, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se plantean los argumentos y lo interesante es en qué aterrizan esos argumentos, ¿no? Porque si de alguna manera por esas 10, digamos, denuncias por la cual sustentan esta resolución, consideran que se debería anular las elecciones, pues entonces se tendría que haber anulado todas las elecciones, porque todas han sido hechas en el mismo proceso, ¿no? Sin embargo, ellos incorporan ya otro elemento que es el que, dado que en el caso de medicina el margen por el cual se ha ganado es pequeño, entonces en este caso sí esas 8, digamos, esos 8 estudiantes y esos 2 docentes podrían haber, digamos, alterado el orden de los resultados y por ende solo en la Facultad de Medicina se declaran nula el proceso electoral y se señala que se llamará a una elección complementaria. Esos son los hechos. Ahora, porcentualmente, en peso de los votos, si la diferencia de votos en los estudiantes era casi 1000, ¿cuánto influirá 8 votos? Y en el caso de los docentes era casi 100 votos, 99 como bien ha señalado, ¿cuánto influiría el peso de los dos docentes? Digamos, ¿bajaría mucho su 50.8? Me parece que no a simple vista y eso que no soy matemático. Sí, en realidad en el reglamento se plantea una fórmula de ajuste, porque ciertamente si tuviéramos que considerar que el voto de los estudiantes vale tanto como el voto de los alumnos, pues obviamente el triunfo sería irrefutable. Pero, digamos, existe un marco normativo, los votos de estudiantes, digamos, deben sumar 1/3 del total de los votos válidos. Por tanto, existe una fórmula de conversión por la cual ciertamente 2 votos de docentes obviamente restan 2 puntos y, digamos, 8 votos de estudiantes sí afectarían muy poco. Entonces, ellos en su resolución incluso desarrollan una lógica de que qué pasaría si sumamos un voto a uno y restamos un voto a otro. Pero en realidad hay un tema previo a ello que en realidad no resiste el menor análisis. Para quienes han participado en una votación electrónica utilizando el sistema de OMPE, yo soy médico y recientemente tuve que, como suele ocurrir, que votar en las elecciones del colegio médico, que se utilizó también la plataforma de OMPE. Y en una hora determinada, de pronto, a mí mismo me pasó que yo intenté votar, me había retrasado, debería haber votado más temprano, y me salió un mensaje que decía que mi voto ya había sido emitido, que no podía votar porque mi voto ya había sido emitido. Entonces, obviamente, yo dije, pero yo no he votado, y obviamente también entiendo, como probablemente algunas de las personas que han señalado esto, dije, bueno, seguramente alguien me ha suplantado. Y cuando llamo a la línea de orientación que estaba a disposición, me dicen, digamos, el sistema está sobrecargado, por favor, siga intentando, cambie de dispositivo, etc. Cosa que hice y en el tercer intento pude votar. En esta oportunidad, así como probablemente estas personas han señalado esto ante el comité electoral en el periodo, como ellos mismos lo dicen, del 11 al 13, si yo quisiera pensar, diría, bueno, me faltan 3 personas más, a ver, preguntemos, porque el día 13, que se supone que los recursos o los fundamentos para un recurso de nulidad cerraban el día 12, se estén buscando o recibiendo este tipo de denuncias o de quejas, llama mucho la atención. Dicho sea de paso, en el caso de los alumnos, hay por lo menos 2 alumnos que han señalado públicamente en las redes sociales que ellos no han presentado ninguna queja y que en realidad que por favor retiren su nombre de esta resolución. Entonces, a lo que digo, que quiero ir es que ¿cuál puede ser, digamos, la prueba fehaciente que ellos señalan de que esas personas que han expresado esto en realidad no han podido votar porque alguien los ha suplantado? Porque es un señalamiento
muy complicado, una cosa que no haya podido votar por un problema técnico, lo que fuere. Entre las personas que nos acudieron a nuestro equipo por esta misma situación ya en estas elecciones, las personas que digamos, trabajaban con nosotros, pues propiamente les orientaban, les decían, insistan, cambien de dispositivo, y muchos de ellos pudieron votar. Es más, hubo un docente que no podía votar, cambió de dispositivo. Entonces, ya la persona que orientaba le dijo, a ver, por favor, verifique su número de PIN, porque viene un número de PIN y una contraseña que tienen que incluir en el momento de votar, y verifique que sea el último PIN que le ha enviado la OMPE, porque en la primera vuelta le enviaron un PIN y en la segunda vuelta otro PIN, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que había estado utilizando el PIN de la primera vuelta y obviamente no le permitía Pregunta votar. que va más allá del tema electoral y creo que aterriza mejor el problema para que lo entendamos todos. Y se la pregunto a quemarropa. ¿Por qué no quiere la rectora al candidato de Dignidad Sanfernandina? Así de fácil. Porque se ha apurado en sacar la resolución. Puedo dejar al decano en ejercicio, si quiero un par de días más, a fin de semana hacer una resolución. El Tribunal Electoral se había pronunciado, pero yo le pregunto, ¿por qué no lo quiere? Yo no podría atribuir, digamos, a nadie en particular esta situación. En estos momentos estamos pidiendo explicaciones, obviamente, al comité electoral como corresponde, pero sí me pregunto qué ocurrió entre las 4:30 de la tarde y las 10 de la noche y media en que sale una resolución declarando una nulidad. Se supone que el comité es autónomo. Ellos tendrán que explicar quién es el que y por qué se ha tomado esta, digamos, segunda evaluación de un proceso electoral en una facultad como la Facultad de Medicina, donde como candidato particularmente yo no tengo ninguna animadversión ni ningún discurso en contra de nadie, en realidad, pero sí nuestra plataforma ha sido muy precisa en, digamos, resaltar la importancia de rescatar la institucionalidad de nuestra facultad. Porque sí sentimos que lamentablemente lo que se ha venido sucediendo son, y por décadas realmente, prácticamente un mismo núcleo de poder que bajo diferentes nombres de agrupaciones, con candidatos a veces distintos o a veces el mismo, como es el caso del doctor Vildoso, que ya fue decano en el año 2013, de pronto generan ciertas conductas que a mi juicio están, digamos, debilitando a la facultad. Convocando, por ejemplo, a concursos. Yo soy docente de sede hospitalaria, trabajo en el hospital Daniel Alcides Carrión desde hace más de 42 años en docencia de la universidad, y obviamente he sido neurólogo de allí, y fui director también de ese hospital. Y bueno, obviamente los profesores crecemos, nos retiramos de la labor activa hospitalaria, y eso, digamos, obliga a que se otorguen plazas para reemplazarnos o reemplazar a quienes se han retirado. En mi servicio habían 4 docentes, uno murió, el otro se fue al extranjero y quedamos 2. Yo ya estoy jubilado de la labor asistencial, sigo yendo por la docencia. Y el otro doctor ya cumplió 70 años. En cualquier momento le pueden decir, usted ya no puede trabajar. Pero cuando salen los concursos, salen un viernes en la noche, se cierran un lunes al mediodía, y todos los docentes que están contratados o simplemente como invitados no se enteran. Entonces, ¿qué mueve esto? Cuando se postergó las elecciones en el año pasado, en diciembre, las elecciones fueron en octubre, y en diciembre de pronto salieron plazas, no sé si 20 o 30, para contratación docente o para promoción docente. Es decir, ¿por qué esas características? Entonces, eso nosotros lo vamos a eliminar, porque una autoridad no puede estar teniendo como primera prioridad el ver qué necesito para poder mantenerme en el poder. No, ¿qué necesita la facultad para poder dar la mejor educación a los estudiantes?
Ese es así como en un hospital, el paciente es la razón de ser del hospital y todos los recursos tienen que ser dotados en función del paciente. En una universidad, el estudiante es el producto que la sociedad nos confía para convertirlos en los mejores profesionales. Y nuestra universidad es una universidad con un gran prestigio internacional que nosotros no podemos defraudar. Ese mensaje no debería sentir en peligro a nadie. Pero al parecer, Doctor del Carmen, ese mensaje es el que del nos Carmen ha Sara, ¿qué va a hacer? jugado en Le contra. hago una pregunta también concreta para terminar. ¿Qué va a hacer ahora usted? Porque antes tenía que luchar contra un fallo del tribunal, del comité electoral, que definitivamente le era adverso y que consideraba usted que dañaba de su candidatura. Pero ahora tiene de por medio también una resolución que nombra a un decano. Estamos siendo muy respetuosos de las instancias. Hemos solicitado no solamente explicaciones al comité electoral, sino hemos presentado un recurso de reconsideración como corresponde, con todos los fundamentos que hemos señalado, ¿no? O sea, están dando por hecho una, digamos, una denuncia que no ha sido mínimamente confrontada, evaluada, investigada. No se ha pedido la opinión de OMPE, nosotros hemos pedido el pronunciamiento de OMPE, estamos pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo, más que nada como veedor, porque el estatuto ordena que tanto Transparencia, Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones sean invitados como veedores. Me imagino que lo deben haber hecho. Y estamos preguntando, ¿han sido invitados? Sí, no, y si han sido invitados, ¿cuál es su opinión? Y en todo caso, hemos hecho llegar en los documentos que tienen que en este momento se encuentran digamos, en evaluación. Concluiremos esta etapa y de ser necesario, acudiremos a la vía contenciosa administrativa. No es que tengamos ningún tipo digamos, aprehensión por ocupar ese cargo. Afortunadamente, he tenido en mi carrera profesional suficientes, digamos, responsabilidades de alto nivel, pero sin duda yo siento que a la Universidad de San Marcos le debo un esfuerzo adicional y particularmente a los estudiantes. Honestamente le digo que si algo me mueve, por supuesto, son los prácticamente 300 docentes de la facultad que han tenido la gentileza de apoyarme y también los otros 300 que no lo han hecho, porque finalmente es para todos. Pero sí es verdad que la respuesta de los estudiantes ha sido sin precedentes, ¿no? En realidad, más del 50, 60% de los estudiantes han respaldado nuestra propuesta y es por ellos que creo que debemos hacer este esfuerzo para respetar su voto, para evitar las amenazas, porque también otro de los medios que se utilizan son esos amenazas a quienes no, digamos, hacen lo que se les dice. A docentes ciertamente que somos más, digamos, fuertes para resistir ese tipo de cosas, pero para los estudiantes que ciertamente están en condición de indefensión, ¿no? La ultimita, va a pedir, así como ha pedido explicaciones, va a pedir un diálogo con la rectora y preguntarle por qué tanto apuro en sacar una resolución cuando pudo esperar un poquito más. Como le digo, no quisiera yo personalizar esta situación. Entiendo que ella está en el uso de sus facultades. Entiendo también que el decano, que dicho sea de paso, también ha tenido que extender su mandato porque él debió haber entregado el cargo el año pasado. Es natural que probablemente debe haber dicho, bueno, yo ya no puedo seguir aquí más tiempo y obviamente ante esa situación no puede haber vacío de poder y bueno, la rectora ha decidido encargar al vicedecano, lo cual me parece una decisión válida. No creo que deba pedir explicaciones a nadie por esa decisión. Le agradezco por su presencia. Yo le decía porque a mí me han enseñado siempre, piensa mal y acertarás. Usted quiere pensar bien, está bien, me parece muy bien. Ojalá que reciba las explicaciones que merece no solo usted, sino la comunidad sanmarquina, porque no es cualquier universidad, es la Universidad Decana de las Américas.
y que a muchos nos preocupa, aunque no sea sanmarquinos, hace pero mucho, mucho tiempo por cosas que suceden en esa universidad. Muy amable, cuídese mucho, muy buenas noches, bendiciones. Por favor, manténganos informados, decano electo. Muchas gracias y gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches. Así pasa, pues. Pleitos en la fiscalía, pleitos aquí, pleitos en todo lado. Todos manejan su chacrita, su feudito. Aunque otros digan que no, pero yo sigo pensando así. Vamos a una pausa y volvemos con más en Hora 7.